Muy buenas tardes, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas. Le damos a su curso de excelencia, curso integral Jóvenes Caficultores, una iniciativa de Nestlé ejecutada por la Fundación Conducafé por medio del Plan Nescafé. Mi nombre es Alex Caballero y el día de hoy tengo el placer y honor de acompañar esta clase como su moderador, transmitiéndonos a través de las diferentes redes en Facebook Live, Telegram, YouTube, y también estamos en Instagram como Jóvenes Caficultores H. Es su curso de Jóvenes Caficultores que consta de 45 horas clases. El día de hoy estaríamos recibiendo la clase número 21 de Jóvenes Caficultores. Estaríamos compartiéndoles los enlaces, compartiéndoles cada una de las clases que ustedes están llevando día con día. No olvide registrar su asistencia. Hoy tenemos también un invitado muy especial. Y antes de presentárselo, ¿verdad? Me gustaría hacer un pequeño homenaje y dar unas palabras desde el equipo de jóvenes caficultores, desde el staff, unas palabras de agradecimiento y un sentido pésame por una de nuestras estudiantes que falleció. Su nombre era Olfania Gisela Martínez. Ella nos acompañaba en nuestras clases, la recibía, estaba contenta de recibir nuestras clases. Y también ella es madre de quien es Patrick Yurandi Martínez, que también es uno de nuestros estudiantes en Jóvenes Caficultores. De parte de todo el equipo les enviamos un abrazo y nuestro más sentido pésame por este momento tan difícil. Deseamos que Dios les acompañe y le dé fortaleza a su familia y fortaleza personal y espiritual. Y bueno, ahora vamos a presentarles a nuestro expositor el día de hoy, que nos va a impartir la clase de certificaciones en café. Ingeniero, puede poner su biografía. Bueno, él es el ingeniero Edgar Joel Castro Osorio, es originario de Catacamas, Olancho, Honduras. Actualmente, ¿verdad? Él trabaja como auditor líder para programas de certificación de Rainforest Alliance, UTC T4. Es actualmente pasante a la maestría en dirección de proyectos y es ingeniero agrónomo de la Universidad EAR de Costa Rica. Tiene amplia experiencia, más de 18 años en asesoría de productores ganaderos y agroforestales en los cultivos de café y cacao. Posee una amplia experiencia en la cadena del valor del café con énfasis en aspectos de producción y certificación de finca bajo sellos socioambientales. Así que tenemos a alguien con mucha experiencia que nos va a compartir sus conocimientos. Aprovechen a preguntar a través del chat y nos vemos más adelante. Ingeniero, adelante, la sala es suya. Alex, muchas gracias, gracias a ti y a todo el equipo de este proyecto tan bonito que es traer conocimientos sobre el tema de café, particularmente café. Estos dos temas, café y certificación, son dos temas que me apasionan mucho y puedo pasar horas hablando del tema. Me dijo Alex, es solo una hora, así que tengo que acomodarme a ese tiempo, pero pues aquí estoy para poder aportar este granito de arena en la formación en este curso de jóvenes caficultores. Felicitarles porque están tomando este curso y esta iniciativa tan bonita. Bueno, el día de hoy les voy a hablar del tema de certificación de fincas en café. No me voy a entrar a una certificación específica, les voy a hablar de manera general de las certificaciones que existen para café, las implicaciones y el por qué nacen las certificaciones. Tengo por acá una pequeña agenda y el día de hoy quiero completar estos objetivos. Uno es que comprendamos el concepto de caficultura sostenible o responsable. Dos, que entendamos un poco el concepto de certificaciones, conocer las principales sellos de certificación que existen para café, el proceso que conllevan todos los procesos de certificación, pues prácticamente es muy parecido al proceso que se lleva para diferentes sellos. Entonces voy a tratar de explicarles cuál es ese proceso y los beneficios que los beneficios que se tienen al tener una finca certificada bajo un sello, bajo un sello específico. Todas las preguntas, creo que Alex, que va a estar haciendo la moderación, puede estarlas tomando, las pueden escribir en el chat o creo que va a haber también un espacio para hacer las preguntas. Y bueno, ahí con gusto voy a irlas contestando en la manera o en la medida que hayan los espacios para preguntas y respuestas. Bueno,
Y como Alex me dijo, solo tengo una hora y es un tema bastante amplio. Esto podría ser una clase de universidad y que se lleve en un trimestre, en unas 15 semanas y todavía quedaría para seguir aprendiendo sobre el tema. Entonces, este va a ser un brochazo de lo que son las certificaciones. Déjame poner el aire. Las certificaciones en el cultivo de café. Bueno, para empezar, hay unos conceptos, alguna gente lo maneja como responsabilidad compartida, otra gente lo maneja como sellos de sostenibilidad o de responsabilidad o de sostenibilidad. Y bueno, ¿qué es la agricultura? Solo voy a pasar esto para abajo, que me estorba un poco para ver. ¿Qué es la agricultura sostenible o sustentable? Y este es un concepto bien sacado del libro y en cualquier literatura va a encontrar el famoso triángulo de la sostenibilidad. Y cualquier cosa, ya sea una finca, una empresa, mi vida familiar, si yo quiero ser sostenible, tengo que tener este triángulo, cumplir con este triángulo, que es toda actividad o es aquella actividad que en el largo plazo contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Es económicamente rentable, amigable con el ambiente y socialmente justa. Este triángulo de la sostenibilidad tiene, digamos que en cada uno de ellos podríamos profundizar con bastante desglose, diría yo, pero que básicamente lo que estamos buscando es que cualquier actividad para que sea sostenible tiene que ser económicamente rentable. No puedo ser sostenible si estoy perdiendo. No puedo ser sostenible si mi finca o mi empresa da números rojos. Para empezar, tengo que tener números que me genere ganancia o por lo menos que no pierda. Entonces, para empezar, tiene que ser una actividad que sea rentable, que me genere ingresos. Y ahí se acomoda aquel famoso término de ingreso digno, que pues no voy a entrar en detalle, pero para que una finca sea, digamos, para que una finca sea económicamente rentable, por lo menos ese agricultor debería recibir el ingreso digno. ¿Y qué es el ingreso digno? Pues una utilidad que le permita tener una vida digna, una vida que le permita sufragar sus gastos de alimentación, de salud, de vivienda, de educación para sus hijos, y para otras actividades, digamos, inesperadas. Entonces, al menos una finca, para que sea económicamente rentable, debería de por lo menos cubrir ese ingreso digno que debería tener un productor de café, ya trayéndolo a la caficultura. Amigablemente o ambientalmente amigable, ¿por qué? Nosotros podríamos ser muy rentables y podríamos ser socialmente justos, pero a costa de un uso desmedido o irracional de los recursos naturales. Eh, hay fincas de café que están produciendo en otros países, están produciendo el triple de lo que producen en Honduras, pero ¿a costa de qué? A costa de un mayor uso de los recursos. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a aguantar ese sistema con esas productividades? Pero están aplicando 5 veces más fertilizante de lo que nosotros aplicamos en el país. Están haciendo un uso irracional del agua, por ejemplo. Entonces, no podemos ser sostenibles en el tiempo si estamos haciendo un uso irracional de los recursos, porque al final la naturaleza nos va a pasar factura y en un momento podríamos convertir en estéril un suelo que era muy fértil y que ahora no, y después de un tiempo no va a producir nada. Entonces, cuando hablamos de que sea amigablemente o ambientalmente amigable, es que hagamos un uso racional de los recursos naturales que se tienen en la finca. Que sea socialmente justa, porque antes el tema de sostenibilidad se enfocaba mucho en el tema ambiental, se centraba mucho en que no se contaminaran fuentes de agua, en que que no hubiera deforestación, un trato adecuado de las pulpas, de las aguas mieles. Entonces se centraba mucho en la parte ambiental, pero se descuidaba la parte social. ¿Y qué pasaba?
teníamos fincas que sí estaban siendo rentables y sí se estaba dando un trato, un uso racional de los recursos naturales, pero al trabajador no le estamos pagando el salario mínimo, no le estamos respetando sus derechos, hay problemas de acoso, hay problemas de discriminación, hay problemas de trabajo forzoso, entonces no estábamos siendo socialmente justos en esa finca. Entonces, y este tema social cada vez trae más peso, cada vez quienes compran productos certificados siempre están viendo, si ven lo primero que preguntan, yo quiero un producto certificado que me garantice que no haya trabajo infantil, que me garantice que no haya discriminación, que me garantice que no haya acoso, que me garantice que a esos trabajadores se les paga por lo menos el salario mínimo. Y ahorita está apareciendo un concepto todavía más amplio que es el tema de ingreso digno, o perdón, el tema de salario digno. Y eso vamos mucho más allá porque toca en cada región determinar cuál es cuál es la cantidad de recursos que necesitaría un trabajador para cubrir con sus necesidades básicas y pues que se le pueda pagar eso. Esto obviamente es una cuestión de que debe ser toda la cadena que esté involucrada porque una finca como tal no puede, digamos, asumir el costo de pagar el salario digno, sino tiene que lo respalde su exportador o su importador también para apoyar esta parte. Entonces, digamos que se vuelve un tema mucho más integral y no solo un problema de la finca. Entonces, me voy a quedar por aquí en este triángulo de la sostenibilidad, como los tres grandes conceptos. Hay quienes empiezan a meter otros conceptos más, pero básicamente para que la agricultura sea sostenible o responsable, tiene que cumplir con este triángulo de la sostenibilidad. Ok, ¿en qué consiste la certificación de fincas? Son procesos de mejoramiento continuo para la aplicación de buenas prácticas agrícolas, cuidado del ambiente, buenas relaciones con las comunidades y de la provisión de buenas condiciones de vida a la familia y a los trabajadores. Importante, otra vez, si ven, ese párrafo agarra los tres pilares de la agricultura sostenible, pero agrega algo muy importante, es un proceso. Nunca una finca va a estar o vamos a pretender tenerla al 100% en el cumplimiento para lograr un estándar. Siempre son procesos y hay procesos que tardan años, hay procesos que son de meses y hay procesos que tardan muchos años para lograr un cambio significativo. Entonces, por eso le llamamos que es un proceso, porque comenzamos ahora y empezamos a hacer una planificación, vemos dónde estamos y hacemos una planificación de cómo vamos a recorrer ese camino por la sostenibilidad y cómo poco a poco voy a ir mejorando el tema de implementación de buenas prácticas en finca, el tema de cuidado del ambiente, cómo voy a empezar a tener una mejor relación con la comunidad. Para el tema de certificación va más allá que los límites de la finca. Muchas veces nos enfocamos, yo aquí en mi finca y solo me enfoco en los límites de mi finca, pero una finca certificada debe tener una buena relación con una comunidad. No puede una finca estar certificada, pero que no tiene una buena relación con la comunidad hay malestar con los vecinos porque los vecinos se quejan de las actividades de la finca. Pasaba mucho con fincas bananeras, por ejemplo, las fincas bananeras hacían todo bien a nivel de finca y tenían una buena implementación, pero tenían una muy mala relación con las comunidades. ¿Por qué? Porque pasaba la avioneta fumigando y la cortina y la deriva del plaguicida que estaban aplicando iba a caer sobre la comunidad y eso provocaba malestar y así otra serie de cosas más, ¿verdad? Entonces, una finca certificada debe velar por tener una buena relación con las comunidades, pero también proveer buenas condiciones de vida a la familia y a los trabajadores. No es concebible que una finca esté certificada y que en esa finca se alberga trabajadores y se le da un trato infrahumano al trabajador, dándole malas condiciones de vivienda. Por ejemplo, era muy común y sigue siendo en algunas zonas que en temporada de cosecha, para dormir para los trabajadores que se quedan en la finca, en un espacio de 4 por 5, ahí tienen que dormir 20 personas, no tienen camas, duermen en el suelo, solo les tiran un manteado, decimos acá, unos sacos y en eso duermen. O sea, una finca certificada debe tratar de darle mejores condiciones a los trabajadores, pero también a la familia como tal.
Debe ser implementada de manera continua y acorde a las necesidades y capacidades del productor. Esto es muy importante. No podemos exigirle al productor, a un pequeño productor que tiene una manzana de café, que implemente una serie de buenas prácticas en un año, porque primero no va a tener los recursos, dos, no va a tener el tiempo para poder implementar todas estas prácticas. Por eso debe ser de manera continua y acorde a las necesidades y capacidades que tenga cada productor. No es lo mismo un productor que tiene 100 manzanas y que pueda tener una mayor capacidad económica para implementar cosas a nivel de su finca que un pequeño productor que solo tiene una manzana y que el nivel de ingresos que tiene no le permite hacer una serie de implementaciones de buenas prácticas. Y aquí, muy importante, ¿por qué la certificación? ¿Cómo nacen las certificaciones? Miren, hace 30 años nadie hablaba de certificaciones. Yo recuerdo que cuando recién salía de la universidad empezaba a escuchar el tema de certificación y que, bueno, que están iniciando varios programas de certificación de fincas. Incluso en Honduras las certificaciones las comenzaron los exportadores. ¿Por qué? Porque nadie sabía que había programas de certificación, pero empezó un importador a decir, bueno, yo quiero café de Honduras, pero que venga certificado orgánico. O quiero café de Honduras que venga certificado comercio justo. O quiero un café de Honduras que sea certificado Rainforest Alliance o que sea certificado 4C. Entonces, ¿a quién le preguntaba al importador? Le preguntaba al exportador y el exportador no sabía de qué le estaba hablando. Entonces empezaron a ver que, bueno, hay que cumplir con la normativa y esa normativa dice que tengo que tener esto y esto y esto. Los mismos exportadores comenzaron a organizar grupos de productores para poder suplir esa demanda que tenían los compradores. Hoy por hoy hay fincas individuales, hay cooperativas, hay asociaciones que están certificadas de manera individual, pero también los exportadores siguen manteniendo grupos de productores certificados. Y entendiendo un poco más por qué nace la certificación, y voy a empezar con este gráfico, porque este gráfico explica todo el tema de certificación en una sola diapositiva. Para empezar, es un proceso voluntario. Nadie se puede obligar a que entre a un proceso de certificación. Solo a ningún productor le podemos decir, usted hoy, a partir de hoy tiene que empezar a implementar el estándar de agricultura sostenible de Rainforest, o a partir de hoy tiene que empezar a implementar el estándar de comercio justo. No, tiene que ser voluntario. Pero una vez que el productor dice, sí, quiero certificar mi finca, a pesar de que es voluntario, para que este productor pueda certificarse, tiene que cumplir con ese requerimiento. Entonces, una vez que tiene que cumplir, se le vuelve obligatorio, porque le van a otorgar un certificado solo si cumple con lo que dice ese estándar de certificación. Entonces, es un proceso voluntario, es validado por una tercera parte. ¿Por qué? Porque si yo soy una cooperativa, que quiero certificarme, o como finca individual, yo como finca individual tengo mi finca, yo no puedo decir mi finca es orgánica, o sea, solo porque yo digo, porque no aplico ningún químico en mi finca y ya soy orgánico, no. O sea, alguien más tiene que ir, y ahí es donde entran en juego los entes de certificación o los auditores que llegan y verifican si realmente está cumpliendo, y si está cumpliendo, pues entonces se procede a emitir un certificado. Entonces, ¿por qué hicimos una tercera parte? Porque la primera parte es la finca o el productor certificado o que se quiere certificar, o el grupo de productores que se quiere certificar. La segunda parte es el estándar de certificación, y ya más adelante vamos a ver que existen un montón de estándares de certificación. Entonces, esa es la segunda parte, el estándar o los representantes o quien representa ese programa de certificación. Y la tercera parte entonces sería un ente externo que le hace la auditoría externa, y entonces va este auditor, verifica que sí cumple o verifica que no cumple y emite un informe, y con ese informe la organización representante de sello le emite un certificado. Identifica operaciones bien manejadas, porque normalmente cada estándar de certificación tiene sus propios requisitos, tiene sus propios
criterios para alcanzar la certificación, pero todos conllevan el tema de identificar o el tema de implementación de buenas prácticas. Entonces, una vez que ese producto, que esa finca se certifica y lleva ese logo, indica que esa operación está siendo bien manejada, que esa operación está implementando un sistema de gestión que le permite manejar bien las cosas. Establece vínculos en la cadena de producción y comercialización. ¿Por qué? Porque normalmente hay un mercado que demanda y hay unos consumidores que demandan ese producto certificado. Entonces, tener un producto certificado le permite establecer esa vinculación entre la producción y el mercado. Hay rubros que se les vuelve exigente. Por ejemplo, hay productores de cacao que para exportar a un determinado país le dicen, bueno, yo le compro su cacao, pero tiene que venir certificado con este estándar. Y mínimo este estándar, si no lo tiene, entonces no le compro. Pasa con banano también, que también les piden y les exigen algunas certificaciones para poderles comprar el producto. Pero también le abre el espacio, ¿por qué? Porque cuando uno vende un producto certificado, ese producto está diferenciado. Es un producto diferenciado por esa certificación. Ya no es un producto convencional, sino que es un producto diferenciado. Crea una etiqueta reconocible. ¿Por qué? Dependiendo del sello, si uno conoce el estándar y uno mira que ese logo, el logo de ese estándar está puesto en un saco de café o en una bolsa de café, me dice que esa finca está siendo manejada de una determinada manera para haber podido lograr esa certificación. Y por último, entonces crea una etiqueta reconocible. Uno mira el logo y dice, ok, mira un logo de orgánico y dice, ok, ese café viene de una finca que no aplica agroquímicos. Mira un logo de Rainforest y de una finca, hay una buena relación con los trabajadores, hay respeto a derechos humanos y también hay cuidado del medio ambiente. Si es comercio justo, uno dice, bueno, ese logo de comercio justo me dice que a los productores se le pagó al menos un precio que le permita sufragar sus gastos, pero también que le permita tener una vida digna. Entonces, cada sello de certificación ya le dice algo. Por eso es que crea una etiqueta reconocible. Permite a los consumidores apoyar prácticas responsables. Ya hay sellos como Comercio Justo, como Rainforest, por ejemplo, que el comprador define una prima o un premio adicional por ese producto para poder apoyar a los productores a que implementen una serie de buenas prácticas a nivel de fincas y que puedan mantener ese proceso o puedan continuar con el proceso de la sostenibilidad de sus fincas. Ok, entendiendo un poco la certificación, ¿cómo funciona? Yo siempre hago la analogía con el sistema de educación para entenderlo un poquito más. Normalmente, ¿quién regula las escuelas, por ejemplo, las universidades y los colegios en un país? Normalmente es la Secretaría o el Ministerio de Educación. En este caso, para los programas de certificación, el que hace el equivalente al Ministerio de Educación es el ICIL, que es esta organización internacional de normas, que es quien regula todas las normas que existen, las normas de certificación que existen. Más abajo están las organizaciones dueñas de sellos. Entonces ahí podemos ver, bueno, ahí está Rainforest, está la Sirenita de Starbucks, está 4C, está Global Gap y pueden haber un montón. Cada una de estas representa y es dueña de un estándar. Es como cuando abrimos una escuela privada. Aquí lo primero que hacemos es, bueno, es una escuela privada o es un colegio privado que va a graduar estudiantes de bachilleres en, no sé, en computación, por ejemplo. Entonces, este colegio va a graduar bachilleres en computación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Primero se constituye como organización. Luego se acredita ante la Secretaría de Educación para poder graduar. Esa Secretaría de Educación, aquí el equivalente sería la ICIL. El dueño del sello, como Rainforest, como Starbucks, como 4C, es como esa institución, ese colegio.
La norma de certificación vendría siendo el pensum educativo. Bueno, para formar a este grupo, para formar y para poder emitir un certificado como bachiller en técnico en computación, entonces desarrollan un pensum. Entonces, vaya a constar de 55 clases, va a ser esta y esta clase. Esas clases son revisadas por el Ministerio de Educación y si todo está bien, entonces dicen, ok, está bien, el pensum está bien, tienen los profesores, ok, comiencen a dar clases y una vez que los estudiantes cumplen con eso, pues se emite un certificado. Es exactamente igual con la certificación. Entonces, estas organizaciones dueñas de un sello elaboran una norma de certificación. Entonces dicen, para que esta finca se le dé un certificado, tiene que cumplir con estas y estas cosas, que se le llama estándar de certificación. Ese estándar de certificación, que es el pensum, es evaluado por una tercera parte, que son los entes de certificación. Esos entes de certificación son como los maestros. ¿Por qué? Porque una vez que el estudiante va pasando por clase, ¿qué es lo que hace? Hace un examen y ya le dicen para que pueda pasar esa clase tiene que aprobar con mínimo tanto, o sea, mínimo 70% o mínimo 80% para que pase la clase. Y una vez que pasa todas las clases, entonces los profesores dicen, ok, ya pasaron las 55 clases que tenía, entonces se le emite el certificado. Entonces, los entes de certificación, que hay un montón, aquí puse algunos. Aquí puse el ejemplo de Rainforest porque lo conozco muy bien, porque trabajo con Rainforest. Rainforest tiene un estándar de certificación y tiene, para el caso de Honduras, tiene 5 entes acreditados. Cualquiera de ellos puede certificar para Rainforest. Ellos, uno quiere ser, uno dice, ya estoy listo para auditarme con esta norma, entonces puedo contactar a cualquiera de estos entes para que me haga una auditoría externa. Una vez que me hacen la auditoría externa y el auditor dice sí cumple, entonces se le emite un certificado. Viene la organización y le emite un certificado. Es como, y haciendo la analogía de nuevo, una vez que ya pasé todo el pensum educativo y que cumplí con todos los requisitos que tenía para graduarme, entonces me emiten un certificado y eso es lo que me acredita que mi finca está certificada bajo este estándar. Bueno, espero haber podido desarrollar bien esta parte y que me hayan seguido en esta gráfica. Entonces, esta es la analogía. Los productores es como que sean los alumnos, las normas son las clases o el pensum educativo, los entes de certificación son lo equivalente a los profesores o evaluadores, las organizaciones dueñas de la norma o el sello es como la universidad o como el colegio, y el ISIL es como la Secretaría de Educación que acredita a ese colegio para que pueda con este pensum educativo formar, una vez que se han formado con estos, emitir un certificado que es avalado por ellos y de esa manera es validado todo el proceso. Y aquí entramos en materia, ¿qué es un certificado? El certificado es un documento que se emite por un ente acreditado a una finca o un grupo de fincas que cumplen con un estándar o un código de conducta. Normalmente contiene información como el nombre de quién es el titular del certificado, el código que tiene ese titular, la vigencia, porque aquí a diferencia de un título que nos dan cuando nos graduamos de bachilleres o de licenciados o de ingenieros, que es, digamos, no tiene un vencimiento. En este caso, los certificados sí tienen, de fincas sí tienen un vencimiento. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo cada certificado o programa de certificación tiene sus tiempos de vencimiento. También dice qué productos están certificados. Por ejemplo, dice ellos que puedo certificar varios productos en una misma certificación. Hay otros que no, que puede ser exclusivamente solo un producto. Y también me dice cuál es el volumen certificado. Entonces, tengo un grupo de productores de café y me dice, son tantas hectáreas certificadas y tanto volumen de café certificado, que es el que puedo vender como certificado. Y bueno, la otra cosa es qué es un sello de certificación. Ya vimos qué es un certificado. El certificado es como ese diploma, como y valga la redundancia, como ese certificado que me otorgan cuando me gradúo. Ahora, el sello son esos pequeños logos que van impresos en el empaque del café
y cada uno de ellos indica que el café cumple con un estándar específico y que son estándares que son reconocidos, o sea, ya sea para un país, para una región o de manera global. Existen sellos para estándares ambientales, para estándares sociales o económicos. Hay algunos que cubren de todo, pero también hay sellos de origen geográfico, las famosas denominaciones de origen que vamos a entrar. También hay sellos que corresponden a estándares de empresas privadas, como la de Starbucks, por ejemplo, y Nestlé, que tiene sellos específicos para productos que son de esas empresas. Y lo importante es que detrás de cada sello existe una empresa certificadora internacionalmente reconocida que es garante del cumplimiento del estándar que corresponde. Muy importante aquí el tema de estándar y aseguramiento, o el aseguramiento de que ese producto que se está vendiendo como certificado sí está cumpliendo con lo que dice ese estándar de certificación. Y esa pues una labor que hacen las personas que están en el tema de estándar y aseguramiento de cada uno de cada una de las organizaciones. Entonces, como les decía, los sellos son esa marca o ese logo que va impreso en el café. Hay estándares internacionales como orgánico, como Fairtrade, como Rainforest. Ese penúltimo que ven acá es Manos de Mujer. Y el último 4C, que es el Código Común para la Comunidad Cafetalera, que es un sello específicamente para café. Hay sellos de origen geográfico, por ejemplo, las denominaciones de origen. Por ejemplo, en Honduras tenemos 2 denominaciones de origen. Aquí marco la de Marcala, que es muy conocida a nivel internacional. Es un café que se produce en esa zona de Marcala y municipios alrededor. También un sello de origen geográfico muy conocido en Centroamérica es el de Volcán de Oro de Guatemala. También el de Alotepec en El Salvador, Tarrazú de Costa Rica, el famoso Blue Mountain de Jamaica, y también hay sellos de sostenibilidad como el último que vemos allá, que es Origen Colombia. Entonces, cualquier café que sea producido en Colombia, por ser producido en Colombia, puede llevar ese logo de Origen Colombia. Y también hay sellos que son de empresas privadas, como les decía, Starbucks, que es un estándar de certificación específicamente para café de Starbucks, que va para Starbucks. Realmente el estándar se llama Café Practices. Café Practices, quienes se certifican con Café Practices, quien le quieren vender a Starbucks. ¿Por qué? Solo sirve para ellos. O sea, si yo le quiero vender Café Practices a alguien más o a una empresa que no sea Starbucks, pues no le va a interesar, porque a ellos quizás le va a interesar más un sello de los estándares internacionales, pero ese, al ser de una empresa específicamente, no le va a interesar. Al igual también hay otros sellos que son muy específicos de empresas privadas como Nescafé, por ejemplo, de Nestlé, y Nespresso, que también es una de las divisiones de cafés especiales de Nestlé, que son muy específicas de estas empresas, que también ponen cuál es el estándar que esperan tener de un producto certificado. Y aquí un poco para que veamos algunos sellos de certificación. Por ejemplo, aquí a mano izquierda de su pantalla ven un café Origen Honduras y con denominación de origen de Marcala. Perdón, aquí no está la denominación de origen, pero está con el sello de Starbucks, que quiere decir que está cumpliendo con este sello, que está cumpliendo con la normativa de Café Practices. Por el otro lado, en medio vemos un café, un Juan Valdez de Colombia, dice que es orgánico y tiene logo de orgánico, y también tiene, tiene logo de orgánico. Eso me dice, al tener el logo de orgánico, me dice que ese producto, esa finca pasó por un proceso de certificación y le acreditaron el logo de orgánico. Luego le aparece otro logo pequeñito acá, que es de un logo ambiental, o una certificación ambiental muy propia de Colombia, que lo aplican en la mayor parte de las fincas. Al lado derecho vemos un café de la cooperativa Dota en Tarrazú, en Costa Rica, y
y este nos dice que tiene 2 certificaciones. Tiene Rainforest Alliance y también tiene que es carbono neutro. Rainforest, ya sabemos, dice que hay todo el tema de derechos de los trabajadores, el tema social y el tema ambiental que es muy fuerte. Y este de carbono neutro me dice que pues estas fincas están emitiendo igual o menos del carbono que están produciendo. Entonces, si ven cada sello de certificación, me indica algo que está pasando en esa finca y cómo está siendo manejada. Por eso es que yo les decía, cuando nosotros vemos un empaque, un sello, es una etiqueta reconocible porque con solo ver el logo ya me da una idea de cómo se maneja esa finca. Entonces ahí se marcan los logos. Importante, yo les digo, siempre que doy esta charla, digo, si aprendemos esto, nos ganamos el día. Y uno es que, y eso no sé, en varios países lo he visto, pero en Honduras es muy marcado, que le decimos café orgánico al café que es producido artesanalmente, solo porque se hace, o es igual que al que le decimos café de palo, solo porque viene, se cosechó, se puso a tostar artesanalmente, lo molimos y lo pusimos en una bolsa y decimos que es orgánico. Importante, no es orgánico, o sea, con solo que, o sea, que haya llevado ese proceso, no podemos decir que es orgánico. Orgánico es cuando ha cumplido con el estándar de certificación de orgánico y que nosotros garantizamos o que hubo un ente de certificación, un ente externo que dijo, sí, esta finca se produce sin el uso de agroquímicos y sin el uso de fertilizantes inorgánicos. Entonces, por lo tanto, le otorgamos el sello de orgánico y le pueden poner el logo de orgánico. Pero el simple hecho de que lo hayan tostado artesanalmente, lo hayan molido, eso no me dice que sea orgánico. Entonces, es muy importante esa aclaración. Porque aquí uno escucha mucho que dice, es un café orgánico. ¿Y por qué es orgánico? No, porque es bueno o porque fue procesado artesanalmente. No, para que sea orgánico es porque lleve la certificación orgánica y haya pasado el proceso de certificación orgánica. ¿Qué consideraciones? No estoy viendo los mensajes. No sé cómo vamos, Alex, si continúo o van a haber una sección de preguntas solo hasta el final. Ok, hasta el momento las estamos recopilando, algunas que hay, algunos saludos de diferentes países, Guatemala, El Salvador, Panamá, muy buena clase. Bueno, yo creo que al final podríamos abordar algunas que Ok. tengamos. Muy bien, perfecto. Bien, ¿qué consideraciones debemos tomar en cuenta para poder certificar una finca? Uno, definir con qué certificación se quiere uno certificar. ¿Por qué? Porque cada estándar tiene como sus propias cosas. Por ejemplo, si me quiero certificar orgánico porque tengo un mercado que es orgánico, tengo que saber que es una norma que me va a exigir que no utilice productos químicos. O sea, ese fungicida químico que lo compro en la casa agropecuaria hoy por hoy, lo voy a tener que cambiar por un fungicida que sea orgánico. Si utilizo cualquier producto que utilice los fertilizantes, por ejemplo, ya voy a tener que cambiar el saco de fertilizante de la casa agropecuaria por un saco de fertilizante orgánico. Entonces, saber, primero definir con qué sello me quiero certificar, pero también por qué me quiero certificar con ese sello. ¿Por qué? Porque a veces solo decimos por romanticismo, me quiero certificar con este estándar de certificación. Pero yo siempre les digo, si yo me voy a certificar es porque voy a tener un mercado y ese mercado me va a pagar por venderle el producto certificado. Normalmente, casi todos los programas de certificación tienen un premio, tienen un plus por vender su producto certificado. Yo les digo, es más caro y es mucho más caro producir certificado que producir convencional. Es más fácil tirar 5 quintales de fertilizante por hectárea que tirar 15 toneladas de abono orgánico para suplir la misma cantidad de necesidades nutricionales que tiene un cultivo. Estándares como Rainforest, por ejemplo, me van a pedir que le pague salario mínimo a los trabajadores. Entonces,
Hay zonas donde, donde las fincas le están pagando el 50% del salario mínimo. Entonces, que yo me quiera certificar me va a implicar hacer un ajuste en el salario de esos trabajadores y eso va a implicar mayores costos. Hay estándares que me van a pedir que mejore las habitaciones para los trabajadores, los dormitorios. Me va a pedir que ponga letrinas, me van a pedir que ponga eh, lagunas para tratamiento de aguas mieles o tratamiento de la pulpa del café. Entonces, todo eso requiere inversiones. Por lo tanto, va a ser más caro producir certificado. Entonces, un producto certificado. Entonces, ahí muy importante es que definir con qué sello me quiero certificar. Y siempre que voy a definir es, tengo un mercado o hay la ventana o la posibilidad de venderle a un mercado específico que me va a pagar por ese producto certificado y que eso me va a poder permitir sufragar los costos adicionales que voy a tener por certificarme con ese estándar. Investigar cuáles son los requisitos y cuáles no se están cumpliendo. Por ejemplo, cada estándar tiene cada certificación tiene un estándar y ese estándar es como la lista de requisitos o la lista de cosas que debe cumplir una finca para que pueda certificarse. Entonces, siempre me voy a meter este estándar. Bueno, ¿qué es lo que conlleva? Bueno, tengo que cumplir con esto, esto y esto y esto. Ok, de esto ya cumplo esta parte, pero me hace falta cumplir con esta parte. ¿Es accesible para mí o no es accesible para mí poder cumplir? Entonces, investigar cuáles son los requisitos. Elaborar un cronograma de tiempo y un presupuesto es importante. Muchas veces nos queremos tirar al tema de certificación sin tener un presupuesto y como les dije, muchas veces nos va a tocar implementar cosas que vamos a necesitar recursos. También establecer un cronograma, cómo lo voy a lograr, qué actividades voy a hacer, en qué tiempo para poder alcanzar el cumplimiento de ese estándar. Importante, el número 4, muy fijado, muy cercano con el número 1. ¿Hay un mercado? ¿Será que tengo un mercado que me va a reconocer el producto certificado y me va a pagar un valor adicional por ese producto certificado? Identificar quién o quiénes pueden ser mis aliados. Siempre pueden haber organizaciones, ONGs, exportadores, incluso el mismo importador. Muchos casos que el importador, tiene un caso muy bonito aquí en Honduras, que el importador está apoyando directamente a la cooperativa de productores a que logren la certificación y él les está poniendo una parte de los recursos para que alcancen la certificación. También hay programas, hay proyectos que apoyan a que las fincas logren certificarse. Entonces, identificar quiénes más están al lado y que pueden ser mis aliados para certificarme. Muchas veces no tengo una ONG o no tengo un importador directo, pero tal vez puedo tener un exportador a quien le vendo el café que tiene un equipo técnico que me pueden ayudar a implementar las buenas prácticas a nivel de finca. ¿Cuánto, y esta es la pregunta del millón, cuánto cuesta certificarse un grupo de fincas o una finca individual? Yo les digo, depende. ¿Por qué? Porque muchas veces solo vemos el costo de la auditoría externa, pero eso puede ser lo mínimo. O sea, certificarse depende mucho de una serie de cosas que hay que hacer a nivel de fincas y que eso puede ser el mayor costo de la certificación. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿y cuánto me cuesta certificar? Tengo un grupo de fincas, somos una cooperativa, somos 50 fincas, estamos en el municipio tal. ¿Cuánto nos cuesta certificarnos? Y ahí es difícil porque el costo de la auditoría externa es fácil decirlo. Bueno, para 50 fincas, todo está en el mismo municipio y le puede costar tanto el costo de la auditoría externa, pero recordemos que ese es el pago para que vaya un auditor por 3, 4 días, le vaya a revisar la documentación, vaya a ver las fincas y emita un dictamen, pero eso puede ser como la parte más pequeña del costo de certificarse. El mayor costo de certificarse está a nivel de la finca y todo depende de lo que tenga esa finca. No es lo mismo una pequeña finca de 1 hectárea que lo único que hay ahí es café. Y entonces, eso es muy fácil del cumplimiento. Pero ¿qué pasa con fincas que tienen 100 hectáreas, pero tienen 40 de café,
Tienen bosques, tienen otros cultivos, tienen viviendas, tienen un beneficio, pasa un río por la finca. Entonces, entre más cosas hay en esa finca, se vuelve más complejo. Entonces, eh, todo depende de la complejidad que tenga la finca, pero también que deba tener un sistema de gestión de fincas para todo el tema de la documentación, que haya un mapeo de la finca, que hayan programas, que hayan estudios, que haya un programa de fertilización, que haya un programa de manejo integrado de plagas, que haya un programa de poda, toda serie de programas que debe tener una finca para el tema de implementación de buenas prácticas. El tema de infraestructura, muchas veces, y dependiendo del estándar, me va a pedir que tenga una bodega para insumos, una bodega para guardar agroquímicos. Me va a pedir que tenga un lugar donde los trabajadores puedan ducharse después de hacer aplicaciones de agroquímicos y que puedan lavar la ropa. Me va a pedir que haga tratamiento de aguas mieles. Entonces, todo eso, si la finca ya la tiene, pues ya no tiene que hacer la inversión, pero si no tiene algo de lo que le pide el estándar, entonces va a tener que hacer inversiones. Y un punto muy importante, nosotros estábamos viendo hace unos años, y esa finca ya logró certificarse, pero una finca muy bonita aquí en Honduras, una finca como de 200 hectáreas, una de las pocas fincas grandes que hay en Honduras, muy bonita, con un impacto social muy bueno, en donde apoyaban a los trabajadores a que sus niños fueran a la escuela, un impacto social muy grande. Y a nivel de finca manejado, digamos, ambientalmente responsable o ambientalmente amigable. Pero esa finca no lograba certificarse porque no pagaba el salario mínimo. Y era una finca que tenía más de 100 trabajadores permanentes. Y pues la diferencia para que lograra pagar el salario mínimo eran como 2.000 empiras y el administrador de la finca decía, bueno, son 100 trabajadores y hacían números. Son 100 trabajadores, para que yo pueda pagarle el salario mínimo de esos trabajadores, tengo que subirle 2.000 empiras a cada uno. Quiere decir que mi planilla se va a aumentar en 200.000 empiras mensuales. Se me va a aumentar más de 1.000.000 de empiras al año solo en mano de obra. Y por esa razón no se certificaba esa finca. Entonces hay que tomar en cuenta todos los aspectos y pues el sello de certificación, porque hay sellos que no le piden el tema de salarios, pero hay otros que sí se van a enfocar mucho en asegurarse que le pague el salario que le corresponde a cada trabajador. Entonces, todo eso lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es donde está la mayor cantidad de gastos. Entonces, yo les digo, cuando me preguntan cuánto puedo gastar para certificar mi finca y cuánto es lo que cuánto podría gastar para poder alcanzar la certificación. Yo les digo, está muy difícil, mientras no vemos la finca no podemos saber, porque si me preguntan ahorita qué tan lejos estoy de Tegucigalpa, pues no es lo mismo que esté allá por Trujillo a que esté por Cihuatepeque, a que esté ahí por Zambrano. Entonces, si una finca ya está ahí por Zambrano, ya solo le falta un poquito y bueno, le dice, en 30 minutos llega siguiendo la CA5, pero si está allá por Colón, si está allá por Iriona en Colón, entonces le va a costar mucho más tiempo y le va a costar mucho más trabajo poder llegar a Tegucigalpa. Asimismo, el tema de la certificación, todo depende el nivel que tenga la finca o el nivel de complejidad que tenga la finca o el nivel de cosas que tenga que hacer la finca para poder llegar y alcanzar la certificación. Entonces, es difícil siempre dar un valor de cuánto le cuesta certificar la finca, porque uno depende del sello de certificación con el que se vaya a certificar. Hay unos que son más exigentes, otros que son menos exigentes. Entonces, por eso tomar en cuenta cuál es el sello de certificación y el costo de la auditoría, que es lo menor, pero digamos que hay que ponerle mucho más atención a nivel de la finca, los costos que son a nivel de finca. ¿Qué beneficios tiene la certificación? Para uno, lo primero es que implementa un sistema de gestión, y cuando implementamos un sistema de gestión en nuestras fincas, entonces empezamos a ver que ya, o sea, no estamos solo enfocados en producir una cantidad de café sin importarnos mucho en lo demás, sino que empezamos a producir basados en calidad y un estándar que me pide el mercado. Es una herramienta que puede utilizar el productor
En su proceso de mejora continuo, el productor aprende a supervisar y verificar cada etapa del proceso a través de indicadores técnicos y económicos. O sea, yo ya no hago una aplicación de un insecticida solo porque la aplico todos los meses en julio, sino que es porque hice un muestreo y ese muestreo me indicó que el umbral de broca ya está por encima del valor, por lo tanto ya merita hacer una aplicación. Por ejemplo, el tema de manejo de registros con base a información para tomar decisiones acertadas y corregir fallas a tiempo, es lo que les decía, o sea, poder ya contar con información y que con esa información yo pueda tomar decisiones de qué acciones voy a tomar. Por ejemplo, un costo se me está disparando, por ejemplo, el costo de transporte del abono orgánico porque lo estoy trayendo desde muy lejos, por ejemplo. Entonces, si yo tengo información, puedo tomar decisiones sobre esa información. Dos, mayor eficiencia en el proceso productivo del café. Al implementar un manejo técnico del proceso productivo, el productor se vuelve más eficiente sobre una fertilización adecuada. Por ejemplo, ya no hace fertilización como lo hacía tradicionalmente, sino que lo hace con base a análisis de suelos, el control de plagas y enfermedades con base al monitoreo y optimización de procesos que le permite optimizar también el tema de mano de obra, que hoy por hoy se ha vuelto uno de los desafíos en temas de sostenibilidad. Beneficios de la certificación: puede acceder a asistencia técnica, hay programas, proyectos que pueden apoyar, por eso es muy importante que identifique cuáles son los aliados que puedo tener en mi zona para poder certificarme. Pueden ser los mismos docentes de certificación, pueden ser las mismas casas certificadoras, pueden ser exportadores, pueden ser programas, proyectos que apoyan el tema de certificación, con temas de asistencia técnica, con temas de insumos, equipos, y una serie de cosas que ustedes podrían ser apoyados por el hecho de estar certificados o estar en un proceso de certificación. Entonces, el tema de acceso a asistencia técnica o obtener ayuda de organizaciones exportadores o importadores. Y bueno, por aquí estaba corriendo un poquito, porque me quedaba poco tiempo y quisiera dejar unos minutos para contestar preguntas. Ahora sí. Okay. Nos preguntan, ¿verdad, ingeniero, aquí a través del chat, que cuál sería el tipo de, si alguien quisiera certificar su finca, cómo podría decidirse acerca de qué sello o qué agencia certificadora buscar? Miren, las agencias de certificación, la mayor parte le van a auditar. Hay algunas que son muy específicas para unos sellos, pero hay algunas que le pueden certificar varios sellos a la vez. Pero lo que yo les recomiendo es que partan del mercado. Tiene que haber un mercado que esté dispuesto a pagar por su producto certificado. Entonces, vean qué demanda su mercado. Si es un orgánico, si es un rainforest, si es un comercio justo, si es un 4C, y así cualquier otro de los sellos de certificación que pueden haber. Vean quién es el mercado, o sea, si hay un mercado para su producto. Y si hay un mercado para el producto, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué me hace falta en mi finca? Lo implemento y una vez que lo implemento, tengo una gama de entes de certificación también que me pueden hacer la auditoría. En el caso de Rainforest hay 5 entes para Honduras que le pueden hacer una auditoría externa y poder hacer el proceso. Sin embargo, partan de eso, del mercado, de que tengan un mercado que esté dispuesto a pagarles el producto certificado. Muchas gracias. Nos pregunta aquí Rogelio Peñalba, ¿qué porcentaje de seguridad tienen los compradores al comprar un producto, por ejemplo, café, para asegurarse que cumple con todos los procesos? Sí, miren, cada estándar de certificación tiene dos cosas. Uno es un sistema de aseguramiento. Entonces, ese sistema de aseguramiento es el que garantiza en el paso a paso cómo, qué tan robusto es este programa y que no me van a meter gato por liebre, por ejemplo. Y el segundo es un sistema de trazabilidad. Entonces, cuando vemos cualquier estándar de certificación, uno de los puntos medulares es un sistema de trazabilidad que me permita rastrear ese producto desde la finca hasta el importador o hasta el consumidor, o del consumidor hasta la finca. ¿Por qué?
Ese sistema de trazabilidad tiene que ser tan robusto que permita poder saber esa taza de café que me estoy tomando de qué finca vino y asegurarme si la finca está cumpliendo con el estándar con el que me están vendiendo el café. Ese es un reto. Países como Perú, por ejemplo, y como Honduras también, han tenido, digamos, como una imagen no tan buena en cuanto a que nos metan cafés que no son certificados, que son cafés convencionales y los meten como certificados y haciendo una serie de artimañas por ahí. Eh, pero es deber de los entes de certificación y de las mismas casas certificadoras asegurarse el cumplimiento, y en donde hay un incumplimiento en el sistema de trazabilidad, eso implica la suspensión inmediata de ese certificado. Sí, la suspensión inmediata y una cancelación por 3 años al menos de que uno puede vender el producto certificado. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que le estoy vendiendo este café certificado con estándar y lo que solo le estoy vendiendo el logo, pero viene de una finca que está contaminando, que está haciendo una serie de cosas que no serían permitidos por estándar, pues prácticamente lo estoy metiendo gato por liebre. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta muy interesante de Paola Rosales que menciona, ¿cuál es la relación costo-beneficio para el productor en temas de certificación? Depende, porque hay estándares que ya tienen como bien definido cuál es el premio. Por ejemplo, un comercio justo le dice, si usted logra la certificación comercio justo, usted va a recibir $180 por el café, más $20 de prima que recibe la organización de productores, al final son $200. No importa que el precio pueda caer a $100, siempre sigue recibiendo ese precio. Entonces, porque comercio justo lo que busca es mantener un ingreso mínimo para los productores. Sin embargo, hay otros sellos de certificación como Rainforest, por ejemplo, que es de libre negociación. Entonces, hay un comprador que le puede dar $2, pero hay un comprador que le puede dar $20. Todo depende de la negociación que hagan. Entonces, eh, hacer una relación costo-beneficio es complicado. ¿Por qué? Porque, para empezar, los costos de certificarse varían de una finca a otra. Hay fincas que les cuesta menos y otras fincas que les cuesta más certificarse, porque hay unas que con menos pueden alcanzar la certificación porque tienen menos cosas. Y también por los ingresos, porque dependiendo de la negociación que hizo, pudo haber logrado $8 o solo logró 6 o logró 10. Entonces, eh, hacer una relación costo-beneficio es complicado porque, por un lado, las fincas no todas les cuesta lo mismo y no todas logran negociar el mismo premio. Entonces, digamos que empieza a fluctuar ahí. Gracias, ingeniero. Y vamos a cerrar con una última pregunta que nos hacen los jóvenes por aquí y mencionan, ¿cómo podrían los productores acceder a mercados con las certificaciones? Bueno, esa es una muy buena pregunta y ese es algo que a mí me toca hacer desde Rainforest, el tema de, por un lado, apoyar a las fincas a que logran la certificación, pero por el otro lado conectarlos con mercados, con compradores que estén dispuestos a pagar por ese producto certificado. Entonces, por un lado es hacer el acercamiento con las organizaciones dueñas de certificados. ¿Por qué? Porque normalmente esas tienen un programa de mercadeo y de mercados que busca hacer esa vinculación, porque cualquier estándar, entre más mercado haya, mayor demanda habrá y por lo tanto más fincas se van a querer certificar. Entonces, buscar ese acercamiento con las casas certificadoras y con los dueños de certificados que normalmente tienen su programa de vinculación con el mercado. También, si tienen un socio comercial, por ejemplo, sea un exportador o un importador, estos mismos podrían ser también el canal y ofrecerles el producto certificado para ofrecerles el producto certificado. Entonces, son como las primeras dos. También existen programas y proyectos que promueven la comercialización de productos diferenciados por calidad
Y aquí en Honduras he visto programas de USAID, por ejemplo, promoviendo la comercialización de manera diferenciada, porque al final eso se convierte en mayores ingresos para familias. También he visto al mismo ICAFé promoviendo el café de Honduras como café diferenciado por calidad y por sostenibilidad. Entonces, el ICAFé puede ser otro aliado importante en lograr hacer esa vinculación con el mercado. Gracias, ingeniero. Y bueno, tenemos aquí una pregunta que creo que sería bonito abordarla. Y tenemos jóvenes de diferentes países, de Latinoamérica, del Caribe, Estados Unidos y bueno, de Sudamérica también. Entonces, ¿a quién podrían ellos abocarse de repente en sus países que le pudiera dar referencia de cómo certificarse? Bueno, en cada uno de los países hay representación de los diferentes programas de certificación. Yo les diría, contacten, por ejemplo, yo represento a Rainforest y en cada uno de los países hay representación de Rainforest. Por ejemplo, si tu finca está en México o tu finca está en Guatemala o en Costa Rica, ahí tenemos colegas que les ayudan en el paso a paso para alcanzar la certificación. Entonces, es identificar al personal responsable de cada uno de los países para que les apoyen con el proceso. La segunda instancia, en caso de que, por ejemplo, en algunos países que no hay representación de un sello específico, por ejemplo, es contactar a los entes de certificación, a esas casas auditoras. No es, digamos, lo más recomendable, es más recomendable contactar directamente al dueño, a la empresa dueña del sello, a la organización dueña del sello, pero en segunda instancia podría ser a los mismos entes de certificación, que eso sí tienen representación en todos los países y ellos también les pueden dar como las indicaciones para los diferentes tipos de certificación y pues poder ver qué es lo que necesitan hacer para alcanzarlo. Como les digo, esto podría ser una clase de un trimestre para ir viendo certificación por certificación, para ver también todo lo que conlleva cada una de ellas. Nosotros tenemos un curso que se da en 3 días y damos un brochazo del estándar de Rainforest, pero así cada uno de estos, como vieron, cada loguito de esos, cada uno tiene su propio estándar y tiene una serie de requerimientos que hay que cumplir para alcanzarlo. Muchas gracias, ingeniero, por este espacio. Gracias por compartirnos todos sus conocimientos. Les esperamos, jóvenes, a la clase de las 6 que tenemos con el ingeniero Hora de Honduras. Algunos la ven grabada, otros la ven a través de las diferentes redes sociales. Les agradecemos este espacio. Pueden ahí encender su cámara para saludar. Y bueno, ingeniero, les cedemos el espacio para que se despida de este público de este horario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y siempre es un gusto. Para mí hablar de café y certificación es algo que me apasiona y pues estoy siempre para apoyarles. Y pues animarles a que sigan en este mundo fascinante del café y sigan aprendiendo un poco más de los procesos. Saludos a Luisito Espinosa, que lo veo por ahí. Mucho gusto. Saludos, buenas tardes.